agenda. El día de hoy tengo el agrado de presentar al doctor Carlos Horna Díaz. El doctor nos va a tocar el tema insulinoterapia en poblaciones especiales, enfermedad renal y enfermedad hepática crónica. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Gracias, doctora Sonia, por la presentación. Gracias, doctor Roca, por la invitación. Mi nombre es el doctor Carlos Horna Díaz, soy médico endocrinólogo del Hospital Regional. El día de hoy vamos a hablar sobre insulinoterapia en poblaciones especiales, enfermedad renal crónica y enfermedad hepática crónica. Sin embargo, vamos a hablar algunos puntos en parte de la introducción. Es una tablita muy interesante sobre la mortalidad actual, ¿no? Esta tablita se publicó en Lancet en el año pasado y nos veía que desde el año 90 hasta la actualidad, la enfermedad cardíaca isquémica es la principal causa de mortalidad en todo el mundo. Y había 3 enfermedades juntas, ¿no? En el puesto número 10 la cirrosis hepática, en el puesto número 14 la diabetes y el 15 la enfermedad renal crónica. Antes de la pandemia esas enfermedades empezaron a escalar, siendo la diabetes en el puesto número 8, la enfermedad renal crónica en el puesto 9 y la cirrosis en el puesto número 11. Para el año 2021, post pandemia, han bajado 2 lugares, pero es porque está la enfermedad del COVID y los problemas asociados a la pandemia. Es decir, que estas 3 enfermedades, tanto la diabetes, la enfermedad renal crónica y la cirrosis hepática, van subiendo su prevalencia conforme van pasando los años, ¿no? Aún así no ganan a la enfermedad cardíaca isquémica. Otro dato interesante es la prevalencia de estas enfermedades crónicas para el año 2050. La diabetes para el año 2020 tiene una prevalencia del 16% y para el año 2050 va a tener una prevalencia del 26%. Más o menos equivaldría a que 1 de cada 4 personas en el mundo va a tener diabetes para el año 2050, acompañado también de la obesidad y la hipertensión, que ambas comparten un 60%. La diabetes para el año 2050 va a aumentar un 45% de su prevalencia. Actualmente su prevalencia es 588 millones, ¿no?, de personas en el mundo. Ese es el número de pacientes. Para el año 2050 van a ser 850 de millones de personas. En el Perú, como todos sabemos, la prevalencia de diabetes viene a ser el 7% en sujetos más de 25 años. Su incidencia acumulada es de 20 casos por cada 1000 pacientes. Y la distribución de esas personas siempre va a ser geográficamente desde el punto de vista más urbano, ¿no?, un 6%. La zona migrante ocupa un 2% y la misma proyección va a tener para el año 2045. Este es para el año 2021 y para el 2045 lo mismo. Entonces, epidemiológicamente, 1 de cada 10 adultos tiene diabetes en la actualidad, ¿no? Entre 20 a 79 años, 1 de cada 2 adultos no sabe que lo tiene y aproximadamente 1 de cada 5 adultos tiene más de 65 años. Casi el 80% de las personas con diabetes viven en países de bajos ingresos como el de nosotros, y el gasto mundial de pacientes con diabetes y sus complicaciones ha superado por primera vez el $1 billón. Esto es asociado a los medicamentos, la insulina, la diálisis, los stents, ¿no?, todas las complicaciones. Entonces, las personas con diabetes sufren de varias complicaciones, ¿no? Tienen el 60% de desarrollar una enfermedad cardiovascular, un 73% de desarrollar un infarto de miocardio, un 54% de hacer una enfermedad cerebrovascular, 84% de hacer una enfermedad de insuficiencia cardíaca. Y también algo que me llamó la atención era lo de la demencia, ¿no? Las personas, si tienen diabetes antes de los 65 años tienen mayor riesgo de demencia. Algo bien interesante, ¿no? Demencia vascular en un ratio de 2 y Alzheimer en un ratio de 1.3. Entonces, por eso es importante el control de la glucosa, ¿no? A raíz de eso que vamos a hablar sobre la insulinoterapia. De esto ya se sabe del estudio KPDS y su seguimiento, donde el control de la glucosa genera un efecto legado que evita las complicaciones a largo plazo y asimismo una memoria metabólica para una reserva pancreática posterior. Entonces, en la actualidad, el manejo integral de la diabetes se basa en estos puntos, ¿no? El control glucémico, el control de la presión arterial, el control de los lípidos y el uso de medicamentos que tengan que sean agentes con protección cardiorrenovascular. Entonces, ahora nos vamos a centrar en el control de la glucosa. Pero acá había una gráfica interesante donde presentaba, ¿no?, que la frecuencia o el uso de personas que utilizan insulina va aumentando conforme pasan los años de duración de la enfermedad, ¿no? En las personas que tienen menos de un año de duración de la diabetes, el uso de la insulina no llega a ser ni a un 10%. Pero en las personas que tienen más de 20 años de la diabetes, llega a ser casi un 50%.
Incluso llega a ser el 76% si vemos el uso de insulina y antidiabéticos orales. Es decir, que mientras más años de duración tenga la enfermedad, mayor posibilidad de que el paciente use insulina. En relación ya a la insulina terapia, el desarrollo de las insulinas ha avanzado bastante, ¿no? Al igual que ha avanzado o se ha propagado en la pandemia de la diabetes, igual está acá. Entonces hemos empezado a tener insulinas de NPH, ¿no? Que insulinas que aparecieron en el año 1946 hasta el año 2024, que ya han salido insulinas de tercera generación, insulina de uso semanal, como podemos ver acá, el Icodec y el Efizofara, ¿no? Que ya pronto van a llegar a Latinoamérica, ¿no? Entonces estas insulinas han permitido que el manejo de la diabetes sea más similar a lo fisiológico, porque vamos a ver que ya las secreciones de la insulina, de las insulinas ultra rápidas, se van a parecer mucho a los picos prandiales, y las insulinas de tercera generación van a tener una acción más prolongada y ya no va a haber picos de estrés, ¿no? Como antes había con la NPH o la glargina. Entonces, actualmente en el Perú nosotros tenemos estas insulinas que controlan la glucosa basal o en ayunas y la glucosa postprandial. La de NPH, la primera generación, la glargina, el de Temir, y de segunda generación, la glargina U300 y el de Gludec. E insulinas prandiales genéricas, la cristalina o insulina R, e insulinas análogas como la insulina glulicina, Aspar o Lispar. Eso es lo que tenemos actual, ¿no? Entonces, ¿cuándo usamos insulina en un paciente? El paciente, para usar insulina en un paciente diabético tipo 2, hay que tener un mal control metabólico definido por una glucosa más de 300 o una glicosilada más de 10, o que esté en un estado de catabolismo. En pacientes hospitalizados que tengan diabetes descompensada por alguna infección, sepsis, stroke, infarto, pancreatitis. En alguna crisis hiperglicémica, en pacientes sin UCI, en falla cardíaca, falla renal, que esto vamos a hablar, durante el perioperatorio, en el embarazo y también cuando hay fracaso en la terapia oral, con 2 o 3 antidiabéticos en dosis máximas. Entonces, la guía del ADA propone esto, ¿no? Para el año 2025, de que nosotros como objetivo tengamos que reducir la glicosilada cuando el paciente tenga más de 10. Lo llamativo acá es que la insulina ha sido desplazada por los análogos de GLP-1, tanto los análogos simples como los duales. Sin embargo, esto no sucede siempre y cuando la paciente tenga síntomas de catabolismo o tenga glicosilada más de 11. Pero todo paciente que tiene glicosilada más de 10 o la glicosilada está 2 puntos por encima del objetivo, es importante darle la opción al paciente, ¿no? El uso del GLP o el dual, GLP con GIP, que pronto va a ver acá. En cambio, si la glicosilada es más de 11 o el paciente tiene síntomas de catabolismo, la insulina basal es la de primera elección. Como todos sabemos, la insulina basal podemos utilizar la insulina NPH, que es común en los hospitales del Ministerio de Salud y del Exsalud, o la insulina análoga a glargina, 10 unidades al día o NPH 0.2 unidades kilo-peso por día. Y se va a ir titulando hasta que lleguemos a una dosis de 0.5 microgramos kilo-peso día. Esta dosis de 0.5 unidades kilo-peso día es la máxima que debemos utilizar para evitar la sobrevasalización. La sobrevasalización significa que el paciente lleguemos a que no haga hipoglicemias en ayunas e hiperglicemias reactivas. Si el paciente, utilizando la insulina basal a una dosis máxima de 0.5 unidades kilo-peso por día, no controla, tenemos que pasar a la intensificación de la terapia, que actualmente ya se dan estas propuestas de utilizar insulinas basales con análogos de GLP-1 en proporción fija. En el Perú tenemos esto, ¿no? Tenemos glargina con lixisenatide. Acá, bueno, no conozco si acá en el Perú hay de Gludec con liraglutide. Pero estas son las primeras acciones antes de usar las insulinas prandiales en el paciente que queremos intensificar. Entonces la proporción de las insulinas en proporción fija son una terapia muy importante y efectiva en estos pacientes cuando no controlan con insulinas basales, no sea glargina o NPH. Si la glicosilada sigue por encima del objetivo y no se controla y utiliza más de 0.5 unidades kilo-peso por día de insulina basal, agregaremos insulina prandial si es que el paciente no tiene posibilidades de acceso a este medicamento. Generalmente la que se utiliza es 4 unidades o el 10% de la dosis basal en la comida que uno consume más. En este caso generalmente es en el almuerzo o el desayuno. Ese esquema se le llama esquema basal plus. Ahora, hay pacientes que a pesar de usar esquema basal plus no controlan y la glicosilada siguen altas, y ya pasaremos a un esquema basal bolo como si fuera un paciente diabético tipo 1, donde se coloca insulina prandial antes de cada comida y se regula con la regla del 303.
Otra opción también que ya no está muy de moda acá es el uso de las insulinas premezcladas. Esas insulinas premezcladas que vienen como en proporción de 50-50, de 25-75. En esos casos ya es cuando la insulina glargina o la NPH no controla, se coloca esta opción. Y se reparte la dosis de la insulina basal en 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. Y se va regulando igual cada 3 días. Entonces hay múltiples opciones que tenemos con el paciente. Mucho depende de la preferencia del paciente, las inyectables, las veces que se va a inyectar, ¿no? Estas de proporción fija se inyectan una sola vez, 1 hora antes del almuerzo. Estas de insulinas premezcladas se inyectan 2 veces, antes del desayuno y antes de la cena. Y estas sí son 3 veces, ¿no? Entonces eso va a depender de cada paciente. Y la efectividad de las insulinas todas son las mismas, ¿no? Acá el detalle es importante ver son la tasa de hipoglicemias nocturnas o hipoglicemias severas, ¿no? Tanto de insulina glargina versus NPH, como si uno comparara insulina glargina con degludec, ¿no? Por eso es importante ver que degludec supera glargina y es la que está aprobada básicamente en pacientes con enfermedad renal crónica. Y un dato interesante de este semáforo que sí nos llama a reflexionar un poco es porque cuando un paciente está con insulina debemos de suspender la sulfoniluria o por lo menos reducir el 50% de la dosis para evitar que haga una hipoglicemia. Igual si el paciente está utilizando un DDP4 y va a iniciar GLP-1 hay que suspenderlo, o si el paciente está con tiazolinidonas hay que detener la insulina premezcla o la insulina basal. Si el paciente está con GLP-1 hay que suspender la insulina prandial o el DDP4. Y si el paciente está con insulina de acción rápida se debe suspender la acción del GLP-1, que tiene ese efecto en el manejo de la glucosa postprandial. Entonces, ahora viendo ya el punto, ¿no?, de la insulinoterapia en la enfermedad renal crónica, vamos a ver que la enfermedad renal crónica o la enfermedad renal diabética en el paciente se da entre el 20 al 40% de los casos. Ya todos conocemos que el control glicémico es importante y fundamental para retrasar la aparición y progresión de la albuminuria, puesto que la albuminuria es un factor de riesgo cardiovascular muy importante, y reducir la tasa de filtración glomerular, el descenso, ¿no?, que se da en estos pacientes. El manejo intensivo de estos pacientes puede hacer que en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica los lleve a la hipoglicemia. Por eso es importante el monitoreo en estos pacientes. Entonces, lo que se recomienda para el monitoreo de estos pacientes es el uso de la hemoglobina glicosilada hasta los pacientes que tengan estadio G1, G3, hasta el G3B. Pasado ese estadio ya no se recomienda ni la glicosilada. No es útil tampoco el uso de la albúmina glicosilada ni la fructosamina por la misma hipoalbuminemia que tienen los pacientes renales. Ahora, cuando el paciente baja ya a un estadio G4 o G5, la exactitud de la glicosilada se pierde. En estos casos, el automonitoreo continuo de glucosa, el monitoreo continuo de glucosa y el automonitoreo con glucosa capilar es el estándar en estos tipos de pacientes, en estadio G4 y G5. Por eso se dice que la recomendación en estos pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes es que la glicosilada llegue a estar entre 6.5 a 8 para evitar los episodios de hipoglicemia. En estos, obviamente, los pacientes que no se dializan, ¿no?, porque los pacientes que se dializan tienen métodos un poquito más laxas. Ahora, si uno revisa las guías españolas del manejo de la enfermedad renal diabética, el tratamiento de línea que todos ponen es los cambios en el estilo de vida, el primer escalón, y el escalón que sigue son el tratamiento con los análogos de GLP-1, los SGLT2, inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, las estatinas y la finerenona, ¿no?, que ese es el tratamiento de primera línea. La insulina lo colocan bien arribita, ¿no?, en algunos pacientes. Porque no es un tratamiento de primera línea que ha demostrado en este caso tasas de mejorar la mortalidad, sino básicamente estos tratamientos, ¿no? Incluso la guía menciona de que el tratamiento estándar en todo paciente diabético con enfermedad renal crónica es metformina más SGLT2. Y se pueden ir agregando los demás medicamentos si no hay control de la microalbuminuria. Ahora, en esta justo revisión menciona esto, ¿no?, que el tercer escalón es la insulina y utilizan insulina degludec, que como habíamos conversado es la superioridad en disminuir la tasa de hipoglicemias nocturnas y hipoglicemias severas, ¿no?, como una tercera línea. Y la primera línea es lo que hemos mencionado, y con los análogos del GLP-1 que están ahorita con el estudio FLOW, ¿no?, que ya salió el estudio que mejora, ¿no?, el daño renal, ¿no?, evita el daño renal. Entonces, ¿por qué mencionan todo esto, no? ¿Por qué a la insulina lo colocan en el tercer escalón? Porque hay unos datos bien interesantes, ¿no? El uso de la insulina en los pacientes renales y diabéticos hace que disminuya la natriuresis,
aumenta la retención de líquidos. Es mediado porque activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta la resorción de sodio, aumenta la congestión. Hay mayor riesgo en esos pacientes. Por eso que la insulina lo colocan como en tercer nivel. Ahora, esto sí se ve, ¿no? Que los pacientes, que el estudio que se presentó de seguridad cardiovascular DIVOT con degludec, es mucho mejor utilizar degludec con glargina en estos pacientes. Justo en estos pacientes que tienen diabetes y enfermedad renal crónica, por lo que tienen alto riesgo cardiovascular. Ese tuvo menor tasa de hipolicemias severas y menor tasa de hipolicemias nocturnas. Ahora, cuando uno habla ya de pacientes que están en diálisis o van a entrar ya al proceso de diálisis peritoneal o hemodiálisis, es importante darnos cuenta de algo, ¿no? Que no hay que ajustar la dosis de insulina cuando la depuración es más de 50. Sin embargo, cuando la depuración está entre 10 y 50, hay que reducir la dosis de la insulina un 25%. Y cuando la del paciente está con una función renal menos de 10, un 50%. Entonces es importante ver esas pautas. Igual acá, ¿no? Según el tipo de insulina basal que utilicemos. Cuando se utiliza la insulina glargina o también la insulina glargina, se requerirá menos de un 30% de bajar la dosis, especialmente en los pacientes que la función renal sea menor de 60. Con respecto a la insulina de degludec, se dice que no se ha encontrado ninguna alteración en la absorción o la depuración, por eso que no da una recomendación en cuanto a reducir el requerimiento. En relación al NPH tampoco hay eso, ¿no? Porque no se ha estudiado. Pero sí lo que se ve de estudios observacionales es de que la NPH se prolonga su tiempo en acción y que muchas veces se puede colocar una dosis al día. Muchas veces. Pero sí, de la glargina sí hay este dato, ¿no? Reducir un 30% de la dosis cuando la función renal es menos de 60. En relación a la insulina prandial, se dice que la respuesta metabólica de la insulina R es mucho menor. Es decir, que el efecto en el manejo de la hiperglicemia es menor, se ve más reducida, a diferencia de la lispro. Pero tanto la R y la lispro sí requieren menos dosis en pacientes cuando baja la depuración de creatinina, más no con el aspar. Y se ha evidenciado que el monitoreo continuo de glucosa en estos pacientes es importante para evitar las hipoglicemias postprandiales, ¿no? La insulina R se ha visto que en estos pacientes origina hipoglicemias postprandiales muy prolongadas, a diferencia de las insulinas análogas. Por eso se recomienda que los pacientes de preferencia, ¿no?, utilicen insulinas análogas cuando están en diálisis en esos pacientes. Ahora, en la parte de hemodiálisis, un dato interesante que estos pacientes presentan insulinoresistencia y menor tasa de secreción a la insulina. La diálisis afecta todo eso, afecta la secreción, depuración y sensibilidad periférica a la insulina. Dentro de las alteraciones fisiopatológicas se muestra de que hay varias alteraciones, tanto por el flujo de la sesión de la hemodiálisis, por la concentración de la glucosa en el dializado y por el tipo de membrana. Y la enfermedad renal crónica, como todos conocemos, es un factor de riesgo alto de hipoglicemia, porque sabemos que reduce el impacto de la gluconogénesis renal y la menor tasa de depuración de la insulina. Hay menor tasa de depuración de la insulina, mayor tiempo de vida media. Entonces, los pacientes con enfermedad renal y hemodiálisis, hay muchos estudios en relación al uso del monitoreo continuo de glucosa para medir su variabilidad glicémica, porque se ha demostrado que impacta en la mortalidad de estos pacientes. Y un dato interesante es que si estos pacientes usan insulina, es que ellos deben hacerse glucometrías, previos a la sesión de diálisis y posterior a la finalización de esta. Si la glucosa está a menos de 126, hay que dar 20 gramos de carbohidratos antes de empezar la diálisis. La glicemia puede fluctuar, se dice que ya en la tercera hora la glicemia cae, entonces hay que tener en cuenta eso. En los pacientes, la glicosilada, si es menor de 7.5, en los pacientes que se dializan hay que reducir la dosis de insulina. Si el paciente está en tratamiento con insulina basal, hay que disminuir por lo menos un 25% el día de la diálisis. Y la insulina prandial hay que bajar de un 10 a un 15% la dosis en el momento que le corresponde, justo antes de que se dialice. Si hay hipoglicemia, hay que bajar el total de la insulina de un 10 a un 15%. Entonces son recomendaciones que nos ayudan a ver por qué los pacientes durante las sesiones de hemodiálisis, muchos de ellos hacen hipoglicemia si no corregimos estas dosis, ¿no? Si no reducimos dosis los días que se dializan, ¿no? Un caso muy atípico ya es en relación ya a la diálisis peritoneal. En estos pacientes, la diálisis peritoneal, los pacientes con diabetes, la capacidad de ultrafiltración transcapilar peritoneal es más baja en pacientes con diabetes con respecto a pacientes no diabéticos. Y eso se debe básicamente por alteraciones en las fuerzas osmóticas.
por lo que estos van a requerir concentraciones de glucosa más elevadas en el dializado. Entonces, eso es una explicación por la cual los pacientes con diabetes hacen más hiperglicemia durante la diálisis peritoneal. Requieren concentraciones de glucosa más altas. El uso de icodextrina y aminoácidos en la solución de diálisis peritoneal reduce la hiperglicemia y mejora el control glicémico. Y es importante también saber que en la diálisis peritoneal hay varios tipos, ¿no?, de sistemas. Un sistema automatizado y un sistema continuo de 24 horas. El automatizado tiene menor tasa de hipoglicemia corroborada por los monitores continuos de glucosa. El mal control de la glucosa en los pacientes de diálisis peritoneal se asocia a edemas y más tasa de hospitalizaciones prolongadas. Anteriormente se administraba insulina en los pacientes de diálisis peritoneal intraperitoneal, pero se ha demostrado que eso no debe darse porque aumenta el costo, hay mayor requerimiento de insulina, mayor riesgo de peritonitis, estatonecrosis hepática e hipertrigliceridemia. Asimismo, los pacientes que van a diálisis peritoneal requieren un incremento de la dosis de un 15 o un 20% de su insulina diaria total. Esto se corrobora básicamente por el número de recambios que hacen los pacientes. Generalmente el esquema basal-bol es el que se utiliza más comúnmente utilizado en estos pacientes. Y por último vamos a hablar sobre insulinoterapia en enfermedad hepática crónica. En estos pacientes vamos a destacar que el 30% de los pacientes con cirrosis pueden hacer diabetes, siendo la mayor prevalencia, como conocemos todos, en la enfermedad de hígado graso, ¿no? Es importante saber que la diabetes se asocia a mucha morbilidad en el paciente con cirrosis y mucha mortalidad. La morbilidad está asociada a la ascitis, a la disfunción renal, a la encefalopatía hepática y a las infecciones bacterianas. Y se ha visto que tiene mayor mortalidad a los pacientes en este estudio de Singapur de 63.000 pacientes, asociado al paciente que tiene diabetes y cirrosis. En casos de pacientes originados por hepatopatía esteatóxica, ¿no?, por MALS. Entonces, ¿qué pasa en la cirrosis? En la cirrosis se origina una mayor resistencia a la insulina debido a alteraciones en la secreción de adipocinas y ácidos grasos libres. Y esto se va a empeorar según el grado de Child-Pugh. Si a mayor Child-Pugh, mayor puntuación, mayor resistencia a la insulina. También se va a ver un exceso de insulina y una hiperinsulinemia debido a que hay una menor depuración hepática de la insulina. Esto es debido porque hay una reducida depuración a causa de una derivación portosistémica y disfunción de los hepatocitos. Sin embargo, estos pacientes van a tener mayor tasa de hipoglicemias también. Entonces, ¿qué es lo que recomienda la guía de la ADA y estas guías del manejo de la cirrosis? Es de que los pacientes tengan una glicosilada promedio menor de 8 en estos pacientes, que la glicosilada solamente es útil en pacientes cirróticos compensados. Child A. Child B o C no es útil la glicosilada, tampoco es útil la fructosamina plasmática. Entonces, en estos pacientes que son descompensados y que tienen anemia, es útil la glicemia capilar y el monitoreo continuo de glucosa. En los pacientes que sí tienen cirrosis temprana y está estable, sí es útil la glicosilada menos de 8. Entonces, en esto acápite que habla de la guía de la ADA sobre la enfermedad hepática crónica, menciona que los pacientes que están compensados sí se benefician de fármacos antidiabéticos orales, pero los que están descompensados básicamente el uso de insulina. Entonces, dentro de los medicamentos que se pueden beneficiar a los pacientes, tanto los GLP-1, los SGLT2 y la metformina se pueden utilizar de forma segura en el paciente que tiene cirrosis compensada en estadio Child A. Pero los pacientes que están de cirrosis descompensada, Child B y C, no se debe utilizar. Básicamente el uso de la insulina. Pero hay que ajustar de forma cuidadosa para evitar las hipoglicemias. Es importante ver que el beneficio del control de glucosa estricto no ha demostrado en pacientes diabéticos con cirrosis un beneficio a largo plazo. Incluso acá ellos utilizan una puntuación que es la puntuación de MELT. Esta puntuación de MELT habla del riesgo que tienen estos pacientes de mortalidad en 3 meses y el riesgo de tener de necesitar un trasplante hepático. Entonces, un dato interesante que muestran ellos de que mencionan que la puntuación de MELT, si es menor de 10, ahí es importante controlar la glucosa en el paciente con cirrosis. Si esta puntuación es superior a 10, tiene mayor probabilidad de fallecer por complicaciones de la cirrosis que por la diabetes. Y es importante tener el control de glucosa sea menor de 180, porque basado en este valor podemos tener complicaciones agudas.
Por lo tanto, la terapia con insulina es el agente preferido en estos pacientes, ¿no? Es un grado de recomendación C de la guía del ADA. Y asimismo es importante saber que hay falta de evidencia en el uso de seguridad y eficacia de los agentes orales e inyectables no insulínicos, ¿no? Los GLP-1, los GLP-1 duales, con los GIP. Y la tasa de hipoglicemia en estos pacientes con enfermedad renal, enfermedad hepática, es mayor a 3 veces, en comparación con los pacientes que no tienen cirrosis. Hay que también dar un dato interesante, es que el metabolismo hepático de la insulina se reduce en la cirrosis descompensada, por lo cual disminuye su necesidad de estos medicamentos. Además, hay una alta variabilidad de los requerimientos de insulina y mayor riesgo de hipoglicemia. Esto tiene que verse mucho durante hospitalización. Por eso se recomienda que si el paciente tiene cirrosis descompensada y se va a iniciar insulina, sea hospitalizado. Y evitar los valores de glucosa por encima de 180. Finalmente, la enfermedad hepática va a tener muchos mecanismos por los cuales se va a hacer hipoglicemia. Uno de esos mecanismos es la depresión de glucógeno, la reducción de gluconeogénesis, alteraciones de metabolismo hepático, la hipoluminemia aumenta la fracción libre de fármacos, y también que la enfermedad hepática crónica se va a asociar a enfermedad renal crónica, va a tener hipoglicemias inadvertidas y va a tener estado de sarcopenia, caquexia. Para concluir, vamos a ver que el control primordial de la glucosa evita las complicaciones microvasculares. El 20 a 40% de los pacientes presentan enfermedad renal diabética. Se debe reducir un 25% de la insulina basal en el paciente con enfermedad renal diabética y hemodiálisis, y el 10% de insulina prandial durante la sesión de hemodiálisis. La diabetes se asocia a complicaciones importantes de la cirrosis como ascitis y disfunción renal y da mayor mortalidad. Y asimismo, la insulinoterapia es la terapia de elección en pacientes cirróticos descompensados, Child B, Child C. Gracias. Muchas gracias, doctor Horna. Para unas preguntas que puedan realizar los presentes. A ver. Doctor. Sí, ahora sí. Doctor, buenas tardes. Felicitaciones por la presentación. Una consulta que hacen muchas veces incluso los colegas nefrólogos es ¿cómo debe ser aplicada la insulina en pacientes con diálisis peritoneal? ¿Debe ser subcutánea o aplicada en bolsa de diálisis? Sí, es una buena pregunta. Justo estaba revisando sobre eso y muchas veces se ha visto de que es mejor el uso de la insulina subcutánea, porque la insulina cuando se aplica en bolsa requiere más dosis, más concentración, mayor tasa de infecciones. Por eso se prefiere el uso subcutáneo. Doctor, felicitaciones también por su clara presentación. Una pregunta que hacen los médicos de primer nivel. ¿Hay diferencia en potencia en las insulinas que usan en Salud, en Minsa, con los análogos nuevos que son un poco más caros? Porque ya lo dijo usted, en riesgo de hipoglicemia sí la hay, pero en potencia, ¿habría diferencia? Esa es una pregunta. 2, ¿cuál sería el mejor partner? También lo expuso usted brevemente, pero ¿cuál sería el mejor partner con la insulina de los fármacos orales? Metformina, SGLT2, inhibidores de PP4. ¿Qué usaría en su experiencia usted mejor para combinar cuando yo estoy con un paciente con insulina? ¿O ninguno? Gracias, doctor. Gracias, doctor, por la pregunta. En relación a la última pregunta, sí, el mejor partner de la insulina es utilizar metformina, ¿no? En estos pacientes, ¿no? Actualmente, en relación a la otra pregunta, con respecto a la nivel de potencia o entre las insulinas análogas y las insulinas NPH, ¿no? Es que más o menos la potencia es ligeramente, ¿no? Incluso es un 10 o un 20% más potente al momento incluso que se cambia incluso la dosis, ¿no? Se le reduce un porcentaje, ¿no? Pero es sutil, ¿no? E igual ambos llegan al control de la glicosilada.
Lo que cambia acá básicamente es la tasa de hipoglicemia, ¿no? Pero sí es más potente. Felicitándote, Carlos, por la ponencia. Voy a complementar lo que el doctor Darío preguntó. Respondiste la metformina, pero la metformina se podría usar en un paciente con enfermedad hepática crónica que esté compensado, ¿no? Porque siempre en la enfermedad hepática crónica descompensada puede haber aumento de cuerpos cetónicos. Ahora, pero mi pregunta iba dirigido a la aparente paradoja, porque es cierto, nosotros cuando vemos un paciente con enfermedad renal crónica, falla renal ya, por ejemplo, preferimos usar Degludec a otras insulinas porque reconocemos que la tasa de hipoglicemia es menor, pero, como lo mencionaste, cuando hay enfermedad renal crónica avanzada, enfermedad hepática crónica avanzada, el metabolismo de la insulina es más larga. Y curiosamente el Degludec es el que tiene más larga también tiempo de vida. ¿No habría ahí una cierta paradoja? ¿Cómo se explicaría que en esta situación haya menor riesgo de hipoglicemia? Generalmente, doctores, porque el paciente renal de por sí ya tiene menor tasa de formación de gluconeogénesis. Entonces el impacto es más ahí en ese punto, ¿no? En la formación de glucosa en la madrugada, ¿no? Es por eso que es más segura en ese sentido, ¿no? En la relación de hipoglicemias nocturnas. Y por eso que no tiene picos, ¿no? Más es por eso. Bueno, eso es lo que yo conozco. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, o sea que en estadios 3, 4, usted considera que, para pacientes renales me refiero, ¿no? ¿Usted considera que la metformina es la adecuada? No. Eso es lo que La que en relación a la pregunta del doctor, no. Sí. El tratamiento de primera línea para un paciente que tiene diabetes y enfermedad renal crónica es la metformina y el CGLT2. Eso está ya escrito. Ahora, todos sabemos que la metformina debe proscribirse cuando el paciente tiene función renal menos de 30. Ya. Y llegar solamente a 1 gramo de dosis cuando la función es máxima de 45, ¿no? Incluso no iniciar, ¿no? Sino que el doctor preguntaba en general, ¿no? ¿Cuál es el mejor acompañante de la insulina? Es decir, la metformina, por el momento, ¿no? En esos pacientes, ¿no? Y las glicosiladas igual se controlan para estadios avanzados, ¿no? La glicosilada nos va a servir solamente desde estadio 3B. Estadio 4 y 5 es más con el monitoreo continuo de glucosa y la glucosa capilar. Ah, ya, gracias. ¿Alguna más? Última. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Tenía una duda acerca del uso de Degludec en pacientes con enfermedad renal y que están en prequirúrgicos. ¿Qué hacer en esos casos? En esos casos lo que recomendamos es, bueno, según lo que he revisado, se recomienda suspender por lo menos 36 horas antes. 36 horas antes, ¿no? Para evitar esos picos de hipoglicemia que pueden ser durante el transoperatorio. Muchas gracias, doctora. Gracias.